Buen día, compañeros y maestro. Nosotros somos del equipo 2 y vamos a presentar la actividad 4, medición del cortisol y de la hormona adrenocorticotrópica. El equipo está conformado por De la Luz Ortiz Andrea Itzel y Dorantes Rojas Daniela. Lo que vamos a ver a continuación en esta presentación va a ser la introducción, objetivos, desarrollo, práctica, un quiz prelaboratorio, preguntas y conclusión. Primero que nada, vamos a dar una breve introducción acerca del tema y como ya conocemos, el cortisol es una hormona segregada por la corteza suprarrenal. Es importante en la respuesta del organismo a distintos tipos de estrés. Su liberación del cortisol es estimulada por la hormona corticotropina, ACTH, que a su vez la hormona liberadora de corticotropina, CRH, estimula la secreción de ACTH. Es importante conocer estos dos términos ya que van a ser primordiales en el laboratorio que se va a realizar, lo que viene siendo el síndrome de Cushing, que es el aumento del cortisol en la sangre y está causada por un hipercortisolismo debido a un tumor de la pituitaria anterior, y la enfermedad de Addison, que es la insuficiencia suprarrenal, donde hay bajos niveles de cortisol debido a la gradual destrucción de la corteza suprarrenal y el ACTH es elevado. Los objetivos que vamos a ver, primero vamos a mencionar los del proyecto, que como primer objetivo tenemos entender los términos cortisol, hormona adrenocorticotrópica, ACTH, hormona liberadora de corticotropina, CRH, el síndrome de Cushing, el iatrogénico, enfermedad de Cushing y enfermedad de Addison. También como segundo objetivo va a ser entender cómo la CRH controla la secreción de ACTH y cómo la ACTH controla la secreción de cortisol. Como tercer objetivo será medir los niveles sanguíneos de cortisol y ACTH en 5 pacientes y correlacionar síntomas y diagnósticos. Como cuarto objetivo tenemos distinguir entre el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing. Como quinto objetivo tenemos comprender cómo afectan los mecanismos de retracción negativa a los niveles de las hormonas tróficas CRH y ACTH. Por último, como nuestro objetivo personal tenemos comprender el uso de las simulaciones de PhysioX bajo el contexto del sistema endocrino. Desarrollo. El eje HHS es un sistema de comunicación hormonal que regula la liberación de cortisol, la hormona principal de estrés. Todo inicia en el hipotálamo, que libera la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Esta actúa sobre la hipófisis anterior, la cual secreta la hormona adrenocorticotrópica, la ACTH. Finalmente, la ACTH estimula la corteza suprarrenal, que produce el cortisol, el cual ayuda al cuerpo a adaptarse a situaciones de estrés, aumentando la disponibilidad de energía y modulando la presión arterial, también suprimiendo procesos no esenciales como la inflamación o la digestión. Ahora hablando un poco del cortisol, este no solo tiene efectos periféricos, también regula su propia producción. Cuando los niveles de cortisol en sangre aumentan, el hipotálamo y la hipófisis detectan este exceso y reduce la liberación de CRH y el ACTH, respectivamente. Este mecanismo de retroalimentación negativa mantiene el equilibrio hormonal y evita una sobreproducción que podría dañar tejidos o alterar el metabolismo. Ahora tenemos un quiz prelaboratorio. Pregunta 1. ¿El cortisol es una hormona? A. La liberación es estimulada por la hormona hipotalámica ACTH. B. Es una hormona secretada por la médula suprarrenal. C. La liberación es estimulada por la hormona hipotalámica CRH. O D. Es una hormona importante en la respuesta del cuerpo al estrés. La respuesta es D. Es una hormona importante a la respuesta del cuerpo al estrés. Pregunta 2. ¿El ACTH es una hormona que libera cortisol? A. Es una hormona secretada por la glándula pituitaria posterior. B. La liberación es estimulada por el aumento de niveles de cortisol. C. Es una hormona que estimula la secreción de la hormona hipotalámica CRH. O D. Es una hormona tropical que estimula la liberación del cortisol. La respuesta es D. Es una hormona tropical que estimula la liberación del cortisol. Pregunta 3. ¿Dónde tiene efecto la hormona CRH? A. La liberación es estimulada por el incremento de los niveles de cortisol.
B. Tiene un efecto trópico en la glándula pituitaria anterior. C. Reducirá la liberación de cortisol a través de la retroalimentación negativa. O D. Es una hormona trópica liberada por la glándula pituitaria anterior. La respuesta es B. Tiene un efecto trópico en la glándula pituitaria anterior. Pregunta 4. ¿A qué se refiere el síndrome de Cushing? A. Es hipercortisolismo causado por un tumor hipofisiario con aumento asociado en los niveles de ACTH. B. Es un nivel anormalmente bajo de cortisol en la sangre. C. Hipercortisolismo que podría ser iatrogénico. O D. Es hipercortisolismo causado por una insuficiencia suprarrenal. La respuesta es C. Un hipercortisolismo que podría ser iatrogénico. 5. ¿Cuál de estas es una condición de hipocortisolismo? A. Puede ser el resultado de la liberación de demasiado CRH de la glándula pituitaria. B. Puede ser el resultado de que se libere muy poco ACTH del hipotálamo. C. Puede resultar de una cantidad insuficiente de hormona adrenocorticotrópica. O D. Se refiere a los bajos niveles de cortisol en la sangre. La respuesta es D. Se refiere a los bajos niveles de cortisol en la sangre. Ahora daremos inicio al experimento. En pantalla podemos observar que tenemos muestra de plasma de 5 pacientes, columna de HPLC, cromatografía líquida de alta resolución, que se utiliza para medir cuantitativamente la cantidad de cortisol y ACTH en muestras de pacientes. Un HPLC que mide la concentración de hormona en la muestra del paciente, una jeringa reutilizable para inyectar las muestras en el puerto de inyección del HPLC, el puerto de inyección de la HPLC que se utiliza para inyectar la muestra en la columna de HPLC. Ahora, para dar comienzo al experimento, lo primero que vamos a hacer es pulsar el botón de cortisol para poder preparar la columna para la separación y medición del cortisol. Vamos a arrastrar la jeringa hasta el primer tubo para poder llenarlo de la muestra de plasma, y ahora arrastraremos la jeringa al inyector de HPLC para introducir la muestra en el tubo y fluye a través de la columna. En el indicador del detector de HPLC, que se nombra ahí HPLC Detector, aparece la concentración de cortisol de la muestra. Una vez que se haya realizado esto, vamos a guardar los datos que se van a anotar en la tabla y vamos a limpiar tanto la parte de arriba de la jeringa como la columna. Ahora vamos a arrastrar la jeringa hasta el segundo tubo para llenarla con el plasma aislado del segundo paciente. Arrastramos la jeringa nuevamente hasta el inyector de HPLC, donde la muestra se va a introducir en el tubo y fluye a través de la columna nuevamente. En el indicador, como hace rato, aparece la concentración de cortisol de la muestra del paciente. Y vamos a pulsar otra vez guardar los datos para que se guarden en la tabla y vamos a limpiar ambas partes, tanto la columna como la jeringa. Ahora tenemos una pregunta de laboratorio que nos está preguntando si normalmente los niveles altos de cortisol inhibirían la liberación de... Tenemos la opción A, ACTH, la opción B, CRH, la opción C, ambas ACTH y CRH, y la opción D, ninguna de las dos, ni ACTH ni CRH. Nosotros vamos a dar la respuesta de ambos, tanto ACTH y CRH, basándonos en toda la información que hemos visto anteriormente. Muy bien, una vez que contestamos esto, vamos a dar continuidad al ejercicio y ahora continuaremos con el procedimiento. Para el resto de muestras se completará de forma automática. Vamos a arrastrar la jeringa hasta el tercer tubo para llenarla con plasma de tercer paciente y en automático la concentración de cortisol de tercer paciente queda registrada en la tabla, se va a limpiar en automático y nosotros vamos a seguir haciéndolo la recolección de la jeringa, la cuarta muestra. Una vez que tenemos la cuarta muestra, se vuelve a hacer lo mismo, se llena, se limpia. Una vez que hayamos terminado de recolectar todas las muestras hasta el quinto paciente, vamos a proseguir con la siguiente actividad del laboratorio. En el ejercicio 2 pulsaremos en ACTH para preparar la columna para la preparación de la medida. Arrastramos la jeringa en el primer tubo para llenarla con el plasma aislado del primer paciente. Arrastramos la jeringa hasta el inyector de HPLC. Vemos cómo la muestra introduce en el tubo y fluye a través de la columna del indicador. Después guardamos los datos y mostramos que se muestran en pantalla. Pulsamos el botón de limpiar y limpiamos tanto la jeringa como la columna. Ahora vamos con el segundo tubo
del plasma aislado del paciente 2 y repetimos el experimento. Ahora nos sale una pregunta que es: ¿qué hormona estimula las glándulas pituitarias para liberar ACTH? Con la información anterior contestamos y es la A, CRH. Ahora continuamos con el ejercicio y volvemos a repetir los pasos anteriores. Llenamos la jeringa con el plasma aislado del paciente que sigue, lo insertamos en la concentración para que entre en la columna y guardamos los datos. Y así hasta terminar con las 5 jeringas. Y guardamos todos los datos en la tabla de abajo. Preguntas. Primero pregunta, discute las ventajas e inconvenientes de administrar glucorticoides a niños pequeños que padecen asma inducido por alergia. Bueno, como desventajas tenemos que su uso prolongado puede generar efectos secundarios, como retraso en el crecimiento, osteoporosis y supresión del eje HHS. Puede aumentar la susceptibilidad a infecciones, existe un riesgo de dependencia o dificultad para suspender el tratamiento sin supervisión adecuada, y a dosis elevadas o un uso prolongado puede causar síndrome de Cushing y androgénico por exceso de glucocorticoides. Como ventajas podemos destacar que reduce de manera eficaz la inflamación en las vías respiratorias, disminuyen la frecuencia y gravedad de las crisis asmáticas y mejoran la calidad de vida al reducir síntomas como dificultad para respirar, sibilancias y tos crónica. Pregunta 2. Explica la diferencia entre síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. El síndrome de Cushing es el conjunto de signos y síntomas causados por un exceso de cortisol en el cuerpo, independientemente de su origen. Puede ser por la toma prolongada de glucocorticoides o por un problema en las glándulas suprarrenales o la hipófisis. En cuanto a la enfermedad de Cushing, es una causa específica del mismo síndrome. Se produce cuando un tumor en la hipófisis anterior produce un exceso de ACTH, lo que estimula las glándulas suprarrenales a producir más cortisol. Muy bien, ahora concluyendo toda esta información recabada y mediante el experimento realizado, podemos decir que el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que también abreviado se conoce como HHS, juega un papel esencial en la regulación del estrés a través de la producción del cortisol, que es un mecanismo que funciona mediante un delicado equilibrio hormonal mantenido por retroalimentación negativa. Cuando este balance se rompe, puede surgir enfermedades como el síndrome de Cushing, caracterizado por un exceso de cortisol, o la enfermedad de Addison, donde su producción es insuficiente. Entender estas alteraciones, así como los efectos terapéuticos y riesgos de los glucocorticoides, es fundamental para gestionar de manera adecuada condiciones como el asma o trastornos endocrinos. Este conocimiento permite tomar decisiones clínicas y terapéuticas responsables, especialmente en poblaciones vulnerables como los niños.